Profesores, bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. Después de haber visto los dos videos sobre el concepto de utopía, les propongo esta breve entrevista con el profesor Daniel, quien nos va a hablar sobre un experimento utópico en el siglo XX. Acompáñenos. Bueno, entonces, después de esta literatura utópica que se da en el siglo XVI, XVII, viene lo que Marx después le va a llamar el socialismo utópico, y después de esto va a venir un par de siglos adelante Martin Buber, ¿no? Que es del filósofo del que nos vas a hablar, que propone él como utopía. Bueno, él hace este libro, ¿no? Caminos de Utopía, Okay. en el cual analiza el concepto de utopía desde este lugar bueno, Okay. que es irrealizable, pero él se pregunta por qué es irrealizable. Porque justamente la sociedad va a ir cambiando. Okay. Y luego viene el práctico. Okay. Entonces, en el práctico va a poner a Marx, a Lenin, y luego un pequeño proyecto que en ese momento se estaba dando, los kibbutz, para los israelíes que tenían que convivir con los palestinos. La ocupación ilegal de Palestina, ¿no? Ajá, la ocupación ilegal. Y en ese momento Buber dice, bueno, es que sí es una buena idea porque no estamos invadiendo de manera drástica, sino que vamos a adquirir los conocimientos de los palestinos e inclusive podríamos mezclarnos con ellos. Okay. Buber es, en ese sentido sí es utópico porque lo pensaba así, claro. Pensaba que las dos comunidades podían convivir muy bien. El problema fue que a él ya no le tocó ver como lo que sucedió después, lo que sucede después, claro, ¿no? Que Israel tiene este movimiento sionista de claro, extrema que hace que los palestinos salgan de sus propiedades. Para muchos sionistas actualmente Buber es utópico en ese sentido, claro. En que quería... Es un proyecto irrealizable, sí, a final de cuentas, ¿no? Sí, y que quería mezclar a otras personas con el mismo conocimiento israelí. Claro. Él toma el concepto de utopía desde este lugar bueno, ¿no? Okay. Que es irrealizable, pero él se pregunta por qué es irrealizable. Y llega a la conclusión de que es irrealizable porque justamente la sociedad va a ir cambiando. Ok, entonces Buber va a plantear que la sociedad se tiene que dirigir hacia el bien común. ¿Okay? Los kibbutz en el territorio ocupado de Palestina. ¿Qué opina de eso y cuál es la crítica que después se le hace a Buber? Después de, bueno, cuando empieza la ocupación israelí, todos dicen, bueno, es que es nuestra tierra. Pero Buber se da cuenta de que está ocupada esa tierra por alguien más y que no pueden llegar así como buenas a primeras a quitarles ese territorio, sino que necesitan una conciliación por ambas partes. Buber lo que va a plantear es decir, es crear estos espacios específicos para israelíes que se llaman kibbutz, y en los cuales van a tener un gobierno y van a tener una educación y que obviamente al estar rodeado de la comunidad palestina van a adquirir conocimientos de los palestinos y va a haber como una convivencia sana, pero más adelante viene como el sionismo radical y este sionismo radical no le va a permitir a esta primera parte utópica del kibutz realizarse como debía ser. Okay. ¿Qué es lo que le critican a Buber a final de cuentas? A final de cuentas, el sionismo nunca lo va a querer. Inclusive hasta la actualidad, si tú llegas con un sionista radical y le planteas las cuestiones de Buber, te va a decir no, es que Buber estaba mal y se van a agarrar de la idea nacionalista. Claro. Porque justo criticar como los conceptos que tenía Israel, ¿no? El gobierno israelí en ese momento y decirles más adelante esto les va a causar problemas, no les gustó. Ok, claro, y por otro lado tampoco vivió Buber lo suficiente como para ver en qué se convirtió esta propuesta utópica que él creía realizable, ¿no? Sí, creo que le pasó lo mismo que había criticado con Lenin y con Marx, ¿no? Que decía, bueno, es que este proyecto se quedó enclaustrada y se encerrada en una sola idea. Porque no avanzó, digamos. No avanzó y justo eso le pasó a los kibbutz al final, ¿no? Se enclaustraron, se encerraron, creyeron que ellos tenían la razón, metieron ideas extremistas, extremas, claro. Y justo creo que ahí viene también
como la parte de utopía y distopía, ¿no? Claro. Cuando tú tienes una utopía y esa utopía se empieza a fijar en un grado extremo, llegas a la distopía. Claro. Porque ya no es el bien común, sino es como ya te lo marca. Exactamente. Y entonces tu sociedad va a empezar a deshacerse. Claro. Sí, justamente hablando del concepto de distopía, creo que lo planteas muy bien, es como cuando se fija una utopía, se desvirtúa de alguna forma, ¿no? Acaba por destruirnos como sociedad, ¿no? Sí. Que eso sería justamente la distopía y que ahora también, de alguna forma, hay una cierta sociedad distópica, Sí. ¿no? Sí, hay una sociedad distópica y si lo ves bien, o sea, creo que sí tenía razón en cierta medida Buber, ¿no? Buber veía al personaje utópico como este profeta, pero si este profeta se queda en un lugar fijo y ya no avanza con respecto a su sociedad, es decir, no escucha a los demás, Claro. ese profeta se va a volver Un dictador, un por dictador ejemplo. horrible, Claro. lo peor Un que extremista. sí, lo que puedas imaginar, ¿no? Y bueno, o sea, viendo la utopía creo que sí es realizable, pero se tiene que realizar un cambio constante. Ya como para concluir, lo que podemos llegar a plantear de la utopía en este momento. Por un lado, la utopía tiene que seguir existiendo como una propuesta distinta, pero a la vez se tiene que tener presente que la utopía tiene que irse transformando con la sociedad en la que vive, en el tiempo en el que vive, si no se va a estancar y, como dices, va a convertirse en una distopía, ¿no? Yo creo que es ese momento en el que tú empiezas a ver que tu sociedad no cuadra con lo que tú quieres y con lo que quieren muchas personas, es el momento en el cual tú tienes que moverlo. Replantear la Replantear utopía. todo. Y bueno, pues entonces muchas gracias por tu tiempo. Profesores, les vamos a dejar en el link el libro de Buber por si lo quieren revisar. Y bueno, pues espero que les haya gustado este video. A mí me pueden encontrar en la plataforma como @morganajimena. Hasta luego. Muchas gracias.